Hola, ¿cómo están? Yo soy Dolores Tapia, esto es La Cantinta. Ponme like, suscríbete a mi canal porque tengo regalitos para suscriptores. Muchísimas gracias a Claro de Luna Atelier por la pequeña Dolorquita, gracias a ustedes que están en casa. Y el día de hoy tengo una charla esencial. Y digo esencial porque es importantísimo entender el tipo de violencias en las que podemos y estamos inmersos para poder hacer algo como comunidad. Estuvo con nosotros la gestora cultural Laura Ivette López, quien también es experta en cultura de paz. Gracias, Laura, por ayudarnos a desarrollar este tema de una manera tan clara y que yo creo que es oro puro para quienes nos van a estar observando qué es la violencia, qué tipo de violencias hay y cómo podemos entendernos desde ahí para poder articular mecanismos en conjunto, no solamente como mujeres, que es importante, sino como mujeres, hombres y todos juntos en comunidad, porque si no, no vamos a salir de donde estamos. Cultura de paz y feminismo, vamos a ver cómo lo abordamos con la maravillosa Laura Ivette López. Gracias por estar ahí, gracias a Salón Barcelona, gracias Café Nicole y gracias a Dolorquita que me acompaña. Suscríbete a mi canal y nos vemos al final, estamos conectados. Chao. El día de hoy, no me quiero poner muy seria, pero nos encontramos yo siento que nos encontramos en un momento histórico donde, por los contextos que hemos estado viviendo, que no tengo que mencionarlo, lo vemos en las noticias todos los días, se ponen sobre la mesa términos que no son nuevos, pero que nos interesa y es emergente dialogarlos y articularlos en un contexto de cultura de paz. Estos términos que van a ir apareciendo a lo largo de esta entrevista, ahorita les presento a mi entrevistada, pero quería no pasar por alto que de pronto en estos momentos estamos hablando de temas sabiendo y sin saber, por eso creo que es urgente el diálogo y el hablar con gente articulada que nos sepa ya, como feminismo, como violencia, como violencias también, violencia simbólica, cultura de la paz y algo muy importante que es la creación de identidad, ¿no? Cómo creamos nuestra identidad en los contextos en los que vivimos, que en este momento son de violencia, o una parte de ellos está tremendamente influida por la violencia. En esto, necesitaba mencionar esto para introducirnos a un diálogo con una colega que respeto mucho, una gran gestora cultural, y digo colega porque se ha dedicado a la cultura y a otras cosas maravillosas a las cuales yo no me he dedicado, pero en la parte de la cultura es donde coincidimos. Que aparte puedo mencionar que es una activista, promotora, experta en cultura de paz, por eso la invité, aparte que es una maravillosa gestora cultural y tiene una trayectoria en la iniciativa privada de manera independiente y por supuesto en gobierno, muy importante. Ella es Laura Ivette López, que tengo el honor y la quiero aprovechar que esté hoy aquí conmigo tomándose el café. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por hacerme parte de este maravilloso proyecto que tienes y que nos ha dejado también pensar en muchos temas, ¿no? A veces divertirnos, a veces reflexionar. Entonces, pues hoy nos toca también un poco ponernos un poquito más serios y ver qué va a pasar con el rumbo de este país. Estamos en marzo, ya entrados a marzo, estamos en el umbral de un paro nacional. Sí, en el paro nacional, depende de cuando salga caminando este programa. Ahí, ¿no? Y esto ya está en boca de grandes chicos, hasta de los niños, me explico, las mujeres, las feministas, los no feministas, los que tienen un diálogo más violento, los que tienen un diálogo más de cultura de paz. El feminismo en el contexto de cultura de paz, ¿qué es? El tema de cultura de paz inicia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estamos con esta discusión, yo no, pero como humanidad, los teóricos como humanidad. Entendemos ¿no? Como humanidad. Como humanidad. Pues sí, porque hoy estamos en el tema del feminismo feminismo sobre la mesa, ¿no? Claro, aunque no seas feminista. Y en un nuevo feminismo, porque ya tuvimos una ola importante en México que fue justo en los momentos donde logramos el voto a las mujeres, donde se lograron poner sobre la mesa temas muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Café mexicano, échamelo por acá. Un cafecito mexicano en los Arrayanes.
Entonces, este tema de después de la Segunda Guerra Mundial nos lleva a una reflexión en que la paz, para lograr los procesos de paz, no es nada más el asunto de la ausencia de la guerra. Se empiezan a diferenciar entre lo que puede ser la paz negativa y paz positiva, que podría parecer que la paz no podría ser nunca llevarse hacia el lado negativo, pero, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que Guadalajara es una ciudad tranquila y pacífica, pero no tiene una paz de fondo. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de violencias, ¿no? Y entonces podemos sentir incluso estados que se supone que están en paz, claro, que se supone que están en paz y que no tenemos una guerra vinculada hacia el asunto de armado o ejército. Sí, claro. Pero lo que dijeron los teóricos, bueno, pero no estamos teniendo de todas maneras una paz profunda. Tenemos una paz en una versión negativa. Y si lo vemos, yo por ejemplo, ¿qué es una paz profunda? Yo lo quisiera poner, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Con los adolescentes. Podemos ver que los adolescentes no se pelean, no se agreden dentro de la escuela y existe un ambiente de paz. Claro. Pero que está basada en la amenaza. Sí, o en el no te miro. O te nulifico, que también es una agresión. Y guardo mi nivel de agresión hacia ti, etcétera, para otro espacio. Y entonces, pero eso sucede pues, no solo con los jóvenes ni los adolescentes. Lo pongo de ejemplo como para que lo veamos claramente, pero me parece que Guadalajara es un gran ejemplo. Estas ciudades donde podrían no parecer... Guadalajara, tomemos nota. Que podrían no parecer que estamos en guerra y decir, bueno, es que sí, claro, es Tampico, es en Acapulco, es en Tijuana, es en el norte, pero en esta ciudad abajo, en el fondo, pues vemos los niveles de desaparecidos, el número de personas que desaparecen, el número de homicidios, todos los varones que están perdiendo la vida en esta ciudad, pues no podríamos hablar entonces de una ciudad que está bajo un ambiente de paz. Galtung, que es un noruego, que me parece que es uno de los referentes obligados para cuando hablamos de violencias, lo que dice es para poder encontrar estos procesos de paz tendremos que descubrir qué tipos de violencias existen en la comunidad. Otra de las cosas que dice, que ahorita lo platicábamos, es no se va a poder lograr encontrar la paz en una comunidad si no la trabajamos también de manera individual, porque comunidad no es aquel al que quiero nada más. O sea, comunidad, yo puedo decir, es que en mi comunidad todos los que habitan en el territorio en el que estoy son mi comunidad. Me guste o no me guste, me caiga bien o no me caiga bien. Tenemos que partir de que en las comunidades donde vivan estos seres que conviven en territorio, va a haber conflicto. Y que es parte del proceso que existe el conflicto. Ahora, las herramientas para mediar ante el conflicto son las que tenemos que empezar a pensar. Por eso, la paz individual se convierte en algo muy importante. El concepto de cultura de paz, sí, ONU y UNESCO lo ponen sobre la mesa para que se convierta a nivel internacional en un marco de referencia. Si lo pone sobre la mesa para que empecemos a pensarlo, a hablarlo. Hablarlo y aparte también en cómo lo vamos a interpretar. Okay. Por ejemplo, ahorita lo vamos a platicar, pero parte de construir espacios de paz sería que todos los ciudadanos o todos los seres que viven en una comunidad tengan sus derechos humanos cubiertos. Me gusta mucho pensar en esta versión internacional porque no es lo que yo creo que es paz o lo que tú crees, no, son estándares internacionales como en derechos humanos, porque los teóricos pues empiezan los procesos de discusión, pero son estos organismos internacionales los que le ponen piso, inician las discusiones desde otros niveles para que después se convierta en política pública, ¿no? Claro. La construcción de paz va a llevar de manera forzada cambios sociales. Totalmente. Por eso entonces, regresando a lo que empezamos a platicar, pues el feminismo estará también como estos procesos en búsqueda de paz. ¿Por qué? Porque empezaremos a descubrir violencias que generamos y a decir, necesitamos cambios sociales para dejar de ejercerlas. Llevará también justicia social. Para que exista la paz, tendrá que haber estos procesos de justicia. Entonces diríamos, para alcanzar la paz hasta este momento, pensando en este asunto que fuera como una meta, ¿no?
relativo diríamos cuando tengamos todos nuestros derechos humanos cubiertos, cuando reconozcamos todas nuestras violencias y cuando busquemos la manera de rechazar todo tipo de violencias. En México, que tenemos un país sumado el 50% en pobreza extrema, claro, necesitaríamos trabajar ahí primero. Claro. Después, justicia social, ¿no? ¿Cuántos feminicidios en este país quedan impunes? Claro. ¿Cuántos homicidios, ¿no? Ajá, en general? o sea, empezando por el tema del homicidio. Ajá. ¿Cuántas mamás, papás, hijos, hermanos perdieron a un ser querido y entonces su familia se desestructuró? Eso tendríamos que pensar porque para alcanzar la paz, pues tendríamos que caminar ahí. Ayer antes de dormirme chequé medios, Ajá. ¿no? Cada medio hay el asesinato de una niña de 7 años y de pronto el asesinato de otra joven de 20 y tantos en manos de su pareja. Todos ese tipo de homicidios que han encendido la opinión pública, que han encendido a diversas comunidades del país que forman un solo fuego. Que, por ejemplo, ¿cómo combinar eso o en qué plataforma ponerlo para que pueda concatenar con una cultura de paz? Sí. Porque en cultura de paz estamos rezagados, Claro. ¿me explico? Apenas vamos reaccionando, algunos entendiendo y otros sin entender esta realidad, y las herramientas aún no las tenemos. Claro. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Claro. Creo que cuando hablemos sobre los valores de paz, lo que tendríamos que hacer es que para construir una cultura de paz, primero que nada, va a tener que ser un esfuerzo generalizado comunitario. O sea, no va a poder ser solamente desde una vía. Es decir, por ponerlo así, lo pongo en mis palabras. Los grupos feministas más acérrimos, que por supuesto el enojo está justificado, pero por supuesto y muchas nos sumamos a él, tendríamos que entender esto. ¿Sí me explico? Es decir, desde los colectivos más activos, más pujantes, tendrían que integrar este conocimiento para poder ser no agresivos. Pues porque hay ciertos sectores de la sociedad que se sienten un poco agredidos, ¿no? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, en el asunto cuando empecemos a definir violencias. Hablar de violencia quiere decir causar daño de manera intencional a otro ser. Y todos los sectores de una comunidad enfocados hacia el proceso de construcción de paz. Y aparte, todos juntos. Que eso sería lo más complejo, yo creo, que es a donde tenemos lo más complejo a caminar. Si intentamos pues, cambiar mañana a lo mejor los procesos comunitarios de todo este país, va a ser muy complejo, pero si nos vamos al individual y al comunitario, en mi primer círculo, pues a lo mejor puedo tener herramientas y resultados mucho más fácil, ¿no? La institución no va a poder restaurar la paz sola, no va a poder. Ahorita quisiera que me hablaras de los tipos de violencia. Yo encuentro en algunas de ellas que tienen que ver con nuestra construcción de identidad, nuestra construcción incluso la individual, la colectiva. Exacto, ¿no? Depende mucho de nuestras familias, depende mucho de cómo fue el contexto de nuestra educación, de nuestras madres, cómo nos trataron nuestros padres, los modelos de referencia que tenemos y que tuvimos en nuestras etapas de crecimiento, hasta nuestros primeros trabajos, ¿no? Un cúmulo de información que nos ha formado. Pero la cultura aterriza en la identidad. El elemento individual de la cultura es la identidad. Mi contexto es lo que me da la cultura, ¿no? Pero es desde mi identidad lo que yo siento que me representa. Totalmente. Y entonces, yo eso... Hasta el arete que te pones. Claro, el asunto es que yo puedo calificar desde mi proceso de identidad personal, pero no puedo descalificar el gusto del otro. Claro. Entonces no puedo decir, guácala, el reggaetón, ¿no? Porque culturalmente no me representa. Lo que sí puedo decir es, esa letra tiene signos de agresión que no me gustan. Claro. ¿No?
que puede ser riesgoso, esa ya es cosa mía, no lo dice Laura, tú corrígeme que eres experta, y que puede ser riesgoso, sobre todo el que los niños en edades muy tempranas lo consuman, como nosotros, nuestra generación consumió otras cosas a nivel la época del melodrama, a la cual pertenezco, Camilo Sesto, José José, ¿no? Que nos construyó. Sí, claro. Entonces yo ahí sí siento, por ejemplo, en este caso, que puede construir la identidad de un niño. Va, sí, diciendo que va hacia agredir es normal. Pero vamos a ordenar 4 puntos destacados de las violencias. La primera de ellas es la violencia estructural. Y la violencia estructural es muy sutil y es aquella que está alrededor de mi entorno y que, por ejemplo, no la noto. Que yo vivo en una ciudad donde no hay banquetas, a lo mejor, ¿no? Donde no puedo transitar, no tengo acceso al la agua, educación, al agua, ¿no? Y podría parecer, a lo mejor hay personas que están pensando, a mí no me hablan, ¿no? Pero vamos a ver otras cosas más sutiles, como yo vivo en una ciudad donde no me siento segura o no me siento segura. Claro, que ahí sí. Entonces ahí sí usted, es una violencia estructural, que yo no pueda caminar tranquila, lo cual lo digo por mí, de mi carro a mi puerta, que eso paso 6 lugares de carros cuando llego en la noche, siempre reviso esa sensación, ¿no?, de inseguridad permanente, ¿no? El segundo tipo de violencia sería la violencia doméstica o familiar, que por un asunto cultural también nos referíamos a la violencia doméstica y decíamos, claro, un hombre que maltrata a la mujer y a sus hijos, ¿no? Pero es cualquier relación que está fuera de equidad en la casa. Cualquiera, se supone que nosotros tendríamos que vivir en una relación de pares. Cuando hay una figura dentro de la familia que ejerce fuerza hacia la otra para quitarle un espacio de iguales, ahí ejercemos violencia doméstica o familiar. A lo mejor a mí en el proceso cultural puedo creer que si mi papá le da una nalgada a mi mamá en un asunto de relación, pues es normal, no hay un proceso de agresión ahí, es una parte de cómo está su relación de pareja. Se llevan, claro. Pero yo puedo creer a lo mejor entonces que un golpe, pues es normal, ¿no? De vez en cuando sí le mete una buena cachetada. Claro. Y es parte del proceso, ¿no? Y así me construí, ¿no? Y aparte, la revisión de nuestras estructuras. Claro, porque podríamos ahorita empezar a discutir bueno, sí, este país está terrible, tenemos estos índices terribles de homicidios, vamos creciendo en feminicidios en este país de manera terrible. ¿Qué hacemos? Pues, revisemos. ¿Qué tipo de acciones cometo yo primero en casa, ¿no? Incluso hacia mí misma. Claro. ¿Cómo me violento? Sí, porque hay esa... bueno. O sea, ¿cómo te das voz? ¿Cómo te validas? ¿Qué tanto te quieres? ¿Cómo dejo que el otro me trate? Claro. ¿No? Porque sí está padre que el otro... me reconozco como valioso y valiosa frente al otro. Entonces, pues, habrá que empezar a revisar ahí qué hago hacia mí misma que me lastima, ¿no? Claro. Que me pone en una posición incómoda. Yo creo que hay cosas que podemos empezar a cambiar en lo inmediato, ¿no? Yo trato de revisar mi lenguaje y no insulto. Y la tercera es la violencia juvenil. La violencia juvenil. Fíjate que la escogí porque dentro de los distintos tipos de violencias, yo estoy muy preocupada con el asunto de los jóvenes en este país. Tienen todo en contra. Todo en contra. Pues sí. O sea, los jóvenes y los adolescentes en México ahorita tienen todo en contra. Son los que están perdiendo la vida vinculados a narcotráfico, o sea, son los varones y las chicas que entre los 16 o 17 se empiezan a involucrar en actos ilícitos. Son también las primeras en personas desaparecidas, pues los jóvenes tienen los indicadores más altos en desapariciones. En feminicidios también estamos hablando que están perdiendo la vida. ¿Qué está pasando con los jóvenes en este país? Pensemos en si los jóvenes tienen espacios donde divertirse, si tienen acceso a procesos de diversión sanos, claro. Si tienen espacios donde puedan discutir de las cosas que les pasan, si tienen referentes identitarios positivos con los que puedan construirse. Todos estos procesos
sociales que están alrededor de juventud, que están vinculados a hacerles daño, estaríamos hablando de violencia juvenil. Y pues como comunidad tendremos que responder todos. ¿Qué herramientas les podemos dar a los jóvenes para que empiecen a... no les vamos a poder cambiar el mundo, que también eso es algo bien difícil. Sus circunstancias van a ser complejas. Entonces, ¿qué herramientas les podemos a poder dar para que vivan esto que les está tocando? Entonces, ahí hablamos de los procesos para cómo afrontar el conflicto, cómo afrontar a través de mediación, si pueden o no participar en procesos de diálogo. Eso tendría que ser para nosotros vital, ¿no? Si les estamos dando herramientas para poder sobrellevar todo esto a lo que hay. Y el cuarto punto es la comunocultural, que es esta que está justificada a lo mejor en nuestros procesos culturales. La vemos, por ejemplo, en el extremo a las mujeres que se les prohíbe ir a la escuela, ¿no? Y que es parte de los procesos comunitarios. O por ejemplo, el incesto, ¿no? Tenemos un nivel de incesto, o sea, los feminicidios. Sí, que en por ejemplo, en esta violencia comunocultural es donde podríamos incluir al feminismo y lo que yo llamaría, según Pierre Bourdieu, violencia simbólica, que es el dominado participa de la dominación sin saber. ¿Sí me explico? Claro. Y cree que es normal, como esto. ¿No? Ahora dicen, oye, pero sí es normal. No me dejan ir a la escuela, es que mi abuela nunca fue porque mi familia así es, ¿no? Y la niña cree que es normal y es lo que toca y así es. Entonces, esto lo puede hacer tu hermano, pero tú no porque eres mujer. Claro. ¿No? O tú como hombre te toca mantener. El asunto con la violencia comunocultural tiene mucho que ver y es difícil también diferenciarla, pero necesitamos entonces poner atención de cuáles son mis actos en mis procesos identitarios hacia el otro. Cuando estoy lastimando y lastimo de manera muy sutil. Viene alguien a intentar venderme algo en la calle y yo no lo miro y hago como que no existe. Claro. Y lo invisibilizo. Y a partir de ese momento, pues lo violento. Claro. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacemos de manera constante para... Esta es la violencia común. Que de hecho, esta violencia común puede aparecer en diferentes ámbitos. Sí, claro. También se podría integrar a la doméstica, de pronto, a la en juvenil. Contextos familiares, en contextos hacia juventudes. Estamos pensando en estas violencias como para poder estructurarlas y sobre todo prevenirlas. Y también a mí me gustaría, por ejemplo, esto me remite un poco a este diálogo ahora tan en boga, que se ha puesto sobre la mesa y que qué bueno que suceda, de que de pronto las mujeres, aún defendiendo nuestras causas, podemos ser violentas con otras mujeres. Sí, claro. En comentarios, claro, en descalificación, en los cánones estéticos que hemos adquirido de no sé quién, que seguramente no son ni nuestros, y se los imponemos a fuerza a la que tenemos enfrente. ¿Sí me explico? No, y desde o juzgar las luchas, ¿no? Ay, no, es que a mí ella... ahora incluso nos volvemos juzgadoras de cómo estamos trabajando nuestro feminismo. Es que ella... ¡Ojo! O sea, a lo mejor ahorita, en este momento, se empieza a discutir el tema a nivel de redes sociales en mí, pero después se convierte en una acción y voy a la marcha y después sigue y me sumo al paro y después sigue y me sumo a difundir el discurso y después sigue y entonces cambio mis procesos de educación, etcétera, ¿no? Cambio cómo me relaciono. Pero pues cada una tenemos procesos distintos. Y aparte, en muchos casos también, y más en este momento histórico, que fue un poco lo que dije al inicio, lo estamos construyendo. Claro. Y entonces, es decir, estamos no construyendo. Está hecho. Exacto. Sí, no está hecho. Gente preciosa, llegamos al final de esta charla. Gracias, Laura. Gracias a todos ustedes. Gracias, Salón Barcelona. Gracias, Café Nicole. Salón Barcelona va a hacer regalitos para suscriptores para que estén atentos a las redes. Gracias a mi Dolorquita aquí detrás de mí. Soy Dolores Tapia. Me encantó estar aquí. Suscríbete a mi canal y seguimos conectados.